médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, todas y todos los trabajadores. Yo le tengo mucho cariño al IMSS. Trabajamos, cuando fui jefa de gobierno, muy de cerca con Zoé, cuando aquellos momentos tan difíciles de la pandemia, y vi la entrega de las y los trabajadores del IMSS. Además, mis hijos fueron en guardería del Seguro Social, así que con mucho cariño quiero a esta gran institución. Saludo a todas y a todos. Hicimos este fin de semana, después de la alegría que nos dio la selección el día de ayer, a todas y a todos, la verdad. Sí. Dije hoy en la mañanera que le va mal al que no cree en México, al que no quiere a México. Le va mal en la cancha, le va mal en la vida y le va mal en la política, la verdad, a los que no quieren a México. Este fin de semana iniciamos aquí en Colima. Mañana vamos a Aguascalientes y después terminamos el domingo en Zacatecas. Vamos todos los fines de semana. La verdad, yo quiero ir más días, salir de la Ciudad de México, porque estar en territorio es lo mejor que puede haber, cerca del pueblo. Esa es la forma en que gobernamos nosotros. Dejamos el escritorio y nos vamos siempre al territorio, con el pueblo de México, con el pueblo de Colima, con el pueblo de Manzanillo. Cada fin de semana salimos. Esta es la 8ª vez que vengo a Colima. Uy, yo feliz. Fíjense todo lo que estamos haciendo en Colima. Por eso estaba aquí viendo mi acordeón. Fíjense, invertimos 6,055 millones de pesos en programas de bienestar. Pensión para adulto mayor, pensión para personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, beca de universidad, la beca universal Benito Juárez para todos los estudiantes de preparatoria, la beca de secundaria Rita Cetina, que ya es para todas y todos los estudiantes de secundaria pública. La mañana estuvimos en Villa de Álvarez porque este año vamos a dar una beca de útiles y uniformes escolares a todas y todos los niños de primaria pública, todas y todos, para ayudar a las familias. El apoyo de niñas y niños para algunas familias que lo necesitan, producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, Sembrando Vida, leche para el bienestar. Fíjense, son 39,000 familias que reciben leche a una tercera parte del precio o menos que encuentran en el comercio. Pesca, 1,200 pescadores, 202 escuelas recibieron La Escuela es Nuestra, 34 preparatorias recibieron La Escuela es Nuestra este año. Ahora las mujeres, pensión Mujeres Bienestar para las mujeres de 60 a 64, 22,000 mujeres reciben, todas las mujeres de 60. ¿Sí saben por qué, verdad? ¿Sí saben por qué no es para los varones, verdad? En esta ocasión. ¿No saben por qué? Bueno, a ver. Primero, dije que llegamos todas las mujeres a la presidencia, así que nos toca a las mujeres ahora. Eso es lo primero. Y a ver, ahora les voy a preguntar a los hombres, a ver. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos?
¿cierto o no? Aquí están los varones. Sea que trabajemos fuera de la casa. No, ya vamos para allá. Ya sea que solo trabajemos en el hogar, o fuera y dentro del hogar. ¿Quiénes somos las que nos encargamos de la casa? Que hay que limpiar la casa, que tiene que estar la comida. A veces otra mujer nos ayuda en la casa. Bueno, ¿quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Que viejito, ya te enfermaste, ahí va tu caldito de pollo, tienes fiebre, pobrecito. Luego nos enfermamos nosotras y hay que chambearle igual, ¿verdad? Los llevamos al doctor a ellos también, porque no tienen... También, exacto. Bueno, llegamos a los 60 años. Sé de lo que les hablo porque tengo 64. Bueno, 63. Cumplo 64 el 24 de este mes. Por cierto, ¿a poco no han oído que a las mujeres nos dicen, no digas tu edad? Tenemos 60. ¿Cuántos años tienes? 55. Bueno, ¿qué tiene de malo envejecer? Porque a los hombres nadie les... No, ellos no esconden la edad, ¿no es cierto? Es esta idea de que las mujeres siempre tenemos que mantenernos jóvenes. ¿Y eso por qué? Yo con mucho orgullo digo, tengo 63 y cumplo 64. Invito a que todas las mujeres digamos nuestra edad, porque ¿por qué no? Es hermoso envejecer. Bueno, decía que llegamos a los 60. Yo tengo 2 hijos, un hijo mayor, ya está grandecito, una hija menor, ya hicieron su familia ellos. Pero llegamos a los 60 y ahora ¿quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Ah, ¿cómo no? Dije que llegamos todas a la presidencia, así que por eso pensión, mujeres, bienestar, solo para mujeres. Es tiempo de mujeres, miren aquí, ya dijo Zoé, presidenta, gobernadora, presidenta municipal, ¿verdad? Tiempo de mujeres. Bueno, decía que son 22,000 mujeres de 60 a 64 que reciben la pensión. La beca Rita Cetina, ya lo dije, casi 30,000 estudiantes. La de primaria, ahora vamos con todas y todos los niños de primaria. Así que son cerca de 6,000 millones de pesos en programas de bienestar. ¿Cuál es el presupuesto de Colima? 22,000 millones. O sea, el 30% directo a la gente. Porque no es como antes, que ¿por quién vas a votar? Ah, te doy. No vas a votar por este, entonces no te doy. Ahora no. ¿A poco les preguntamos con la pensión adulto mayor por quién vas a votar? ¿O de qué partido eres? Es universal para todas y para todos. Bueno, les voy a decir qué más estamos haciendo en Colima. Estamos haciendo 2 puentes en la ciudad de Colima, Arco Norte y Arco Sur. Bueno, uno ya se inauguró. Ah, los 2 ya se inauguraron. Es que en la mañanera nomás pasó uno, no pasaron los 2. Bueno, un acueducto que le llamamos Agua para Colima, para la ciudad de Colima, para que llegue agua a Colima. Acabamos de visitar una presa derivadora para ayudar al cultivo en Armería. Un puente que quedó dañado con un huracán y que no se había construido en Ixtlahuacán. Otro puente en Coquimatlán, también lo estamos haciendo. Y hoy les quiero decir, bueno, inauguramos el segundo acceso al puerto. Y hoy les quiero decir, bueno, estamos haciendo, ya vieron, la carretera
de 3 carriles, de Colima, 3 de ida, 3 de vuelta, de Colima a Hermosillo, un libramiento, Hermosillo, Manzanillo, háganme favor. Bueno, estamos haciendo un libramiento aquí para Manzanillo también. Y bueno, quiero decirles que vamos a hacer un puente de ingreso a Manzanillo. Lo iniciamos este año. Rosy, ya cumplimos. Puente Barrio 5 también. ¿Cómo se llama el otro puente, Indira? Tapeixtles. Y, por supuesto, como ya saben, la ampliación del puerto, que está terminándose el estudio de impacto ambiental para no dañar la laguna, porque es muy importante conservar el medio ambiente. Y ayudar a los pescadores también. ¿Cuándo había habido tanta obra en Colima? Decía, no, es que Colima tiene muy poquitos habitantes, no votan tanto, no hay que darle tanto a Colima. Pero hay una presidenta que quiere mucho a Colima. Bueno, el secretario de Educación es de Colima, Mario. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Es un momento estelar en la historia de México. Cambiaron muchas cosas en el país. No se nos debe olvidar todo aquel periodo donde había gobiernos que se dedicaban a gobernar para unos cuantos, para los de mero arriba. Les dieron todo, presupuesto público, préstamos, les ayudaron a cubrir sus deudas con el FOBAPROA, convirtieron deudas privadas en deuda pública, les dieron carreteras, no las supieron administrar, las rescataron, se las volvieron a dar, las volvieron a rescatar y luego se las volvieron a dar. Y así, si contamos lo que fueron 36 años de gobiernos que olvidaron al pueblo. Fíjense, fue Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, como todos tienen mi edad, ¿sí se acuerdan? Bueno, por ahí más o menos. Cedillo, es el del FOBAPROA, privatizó los trenes, nos dijeron, no, van a venir los mejores trenes del mundo. ¿Y qué pasó? Desaparecieron los trenes de pasajeros. Remataron, hasta las vías levantaron como fierro viejo. Me tocó cuando fui secretaria del Medio Ambiente, cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la ciudad, que las vías del 2000 al 2005, las vías del ferrocarril a Cuernavaca las estaban levantando como fierro viejo después de la privatización. Tuvimos que adquirir el derecho de vía para hacer por lo menos una ciclovía para que no se invadiera. Después, Fox prometió el cambio, tuvo un montón de recursos porque el barril de petróleo estaba en $100 y sobreexplotó Cantarell, el mejor yacimiento de petróleo de México, lo sobreexplotó. Produjeron 3.4 millones de barriles diarios. ¿Y qué obra recuerdan de Fox? Sí, el desafuero de López Obrador, el fraude electoral del 2006 y luego Calderón. Y luego Peña. Pero en 2018 el pueblo dijo, ya estuvo.
Basta de tanta robadera. Y llegó la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cambiaron las cosas. En 6 años salieron 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Se distribuyó la riqueza en el país. ¿Por qué? Porque aumentaron los salarios. Fíjense, se nos olvida, pero en 2018 el salario mínimo estaba en 2.800 pesos mensuales. ¿Saben cuál es el salario mínimo ahora? Más de 9.400 pesos mensuales. Un aumento de 154%. Si no aumenta el salario y se crea riqueza, pues nada más se queda arriba. Entonces aumentó el salario mínimo, llegaron los programas de bienestar, se hicieron obras públicas, Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Interoceánico, muchas otras obras en el país. Es decir, cambió la ecuación. Yo soy física, entonces. Cambió la ecuación. Antes gobernaban para unos cuantos y llegamos los que gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México. Estaban muy enojados porque decían, ¿y por qué no fue al estadio ayer? ¿Saben cuánto costaba un boleto en el Estadio Azteca? 120,000 pesos. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, desde que me fueron a invitar, me dijeron, ¿tienes el boleto 001? Dije, no, pues se lo voy a dar a una joven que le guste el fútbol y que no pueda pagar su boleto. Hicimos un concurso de dominadas y ganó una joven de Veracruz que nunca hubiera podido ir a una inauguración de un mundial. ¿Qué mejor representación del pueblo de México que una joven que le gusta el fútbol? Y nosotros nos fuimos ahí en la Ciudad de México, al norte de la ciudad, hay una alcaldía, se llama Gustavo Amadero, y ahí fuimos con la gente, de manera gratuita, a ver el partido. Y qué alegría, la verdad. Pero es la diferencia. Nosotros no necesitamos codearnos arriba. Lo que necesitamos es estar siempre con el pueblo, cerca del pueblo. Esa es la gran diferencia con los anteriores gobiernos y los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ahora, pues hay más programas de bienestar y más obras. Y es que tenemos principios para gobernar, es distinto. Nosotros no llegamos, sí, para dar continuidad y avanzar con la Cuarta Transformación. Por eso le llamamos el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública. Miren, el IMSS nació en 1943 con Ávila Camacho, presidente Ávila Camacho. En realidad lo diseñó en su mente y en su corazón el general Lázaro Cárdenas, el presidente Cárdenas. Y avanzó hasta Ávila Camacho. De 1943 a 1982 se construyeron 27,000, ¿es así? 29,000 camas. 40 años, 29,000 camas. ¿Saben cuántas se construyeron de 1983 al 2018? Échenle. Zoe, 4,500. O sea, 29,000 en los primeros 40 años del IMSS
Y los siguientes 36, 4.500. Y creció la población del país, los derechohabientes. Y entonces empezaron a saturar los hospitales, las unidades de medicina familiar, porque si no construyes nuevas, crece la población derechohabiente, pues ¿qué es lo que pasa? Se saturan los centros de salud, los hospitales. Pero miren, 29,000 contra 4.500. ¿Saben cuántas vamos a hacer del 2019 en el sexenio de López Obrador y el nuestro? Vamos a hacer 10.800 camas. La pensión por retiro anticipado del Instituto Mexicano del Seguro Social permite a los trabajadores asegurar un ingreso mensual antes de cumplir los 60 años, siempre que los fondos acumulados en su cuenta individual de la Afore sean suficientes para contratar una renta vitalicia superior en más del 30% a la pensión garantizada por el Estado, además de cubrir el seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Esta alternativa legal, regulada bajo los parámetros del régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, representa una vía de escape financiera para quienes buscan concluir su vida laboral activa de manera prematura. Sin embargo, el acceso real a este beneficio está condicionado por factores económicos estrictos y un cálculo matemático complejo que la mayoría de los asegurados desconoce por completo. El diseño actual del sistema de seguridad social en México establece divisiones muy marcadas entre quienes comenzaron a cotizar antes y después del 1 de julio de 1997, generando escenarios contrastantes en la asignación de recursos y en las modalidades de retiro disponibles para la población económicamente activa. Mientras que el régimen anterior priorizaba el esfuerzo sostenido mediante el conteo de semanas y el promedio salarial de los últimos años, el esquema moderno traslada la responsabilidad financiera directamente al ahorro individual, transformando radicalmente las expectativas de los futuros pensionados. Más allá del retiro anticipado por cuestiones de ahorro voluntario o excedentes en la cuenta individual, existen circunstancias críticas que obligan a la legislación laboral a contemplar la entrega de recursos económicos antes de los umbrales de edad tradicionales, abriendo ramificaciones legales que abarcan desde accidentes de consecuencias permanentes hasta enfermedades generales incapacitantes. Las evaluaciones médicas y los dictámenes de salud en el trabajo juegan un papel decisivo en la activación de estas pensiones especiales, convirtiéndose en el filtro institucional que determina si una persona es apta o no para recibir el amparo del Estado antes de tiempo. Asimismo, los esquemas de protección familiar previstos ante el fallecimiento del asegurado configuran un entramado de derechos que resguarda la estabilidad económica de los dependientes económicos, asignando prioridades que varían según el vínculo civil o de parentesco directo. Comprender el funcionamiento de cada una de estas opciones y los requisitos específicos que el Instituto exige para su aprobación es fundamental para evitar la pérdida de la vigencia de derechos, un estado de vulnerabilidad jurídica que invalida años de esfuerzo laboral continuo. En los siguientes apartados se analizarán detalladamente los mecanismos ocultos detrás de las pensiones por invalidez, los riesgos específicos que cubre la incapacidad permanente y las fórmulas exactas que definen los montos destinados a viudez, orfandad y ascendientes, revelando los errores más comunes que cometen los solicitantes al gestionar sus trámites ante las ventanillas institucionales y las estrategias legales vigentes para maximizar el cobro legítimo de sus aportaciones acumuladas. Mis queridos y aguerridos compatriotas, sean todos ustedes maravillosamente bienvenidos a su espacio de confianza, su trinchera de información verdadera. Convocatorias México, donde no nos andamos por las ramas y le llamamos al pan pan y al vino vino. En esta hermosa y a la vez retadora transmisión que hemos preparado con el corazón en la mano para todos ustedes, vamos a desmenuzar como si fuera un buen tamalito de mole los temas más urgentes y vitales que le quitan el sueño a nuestra gente trabajadora. Hablaremos a profundidad sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, la famosa y añorada Ley 73 frente a la Ley 97, y responderemos a la gran pregunta del millón: ¿quiénes, cómo,
cuándo y en dónde pueden pensionarse antes de cumplir los 60 años. Hablaremos de los requisitos exactos, de los porcentajes, de las pensiones por viudez, orfandad, invalidez y riesgo de trabajo, y de cómo enfrentar esas pensiones raquíticas que tanto lastiman el bolsillo y la dignidad de nuestros adultos mayores. Acomódense bien en sus asientos, aflojen el cuerpo para que no les cueste trabajo digerir toda esta información, prepárense un buen café de olla y abran bien las orejas, porque aquí les vamos a enseñar a meter la aguja para sacar la hebra, para que el sistema no les meta gol y puedan sacarle todo el jugo posible a los derechos que ustedes mismos, con el sudor de su frente, se han ganado a pulso. Como dijo alguna vez el gran rey poeta de Texcoco, nuestro sabio Nezahualcóyotl, mirando la inmensidad de nuestra tierra y la brevedad de nuestra existencia, ¿acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y es precisamente por esa innegable verdad, porque nuestro paso por este mundo es un suspiro, que no nos podemos dar el lujo de vivir nuestra vejez en la angustia. Vamos al grano, mis valientes, en apoyo total y absoluto a nuestros beneficiarios y adultos mayores, porque el tiempo es oro y la vida no retoña. Ustedes ya dejaron la juventud en las fábricas, en los surcos, en las oficinas y en los talleres de este país. Y ahora es momento de cosechar lo que sembraron con las manos llenas de callos y el alma llena de esperanza. Quiero arrancar este diálogo pidiéndoles algo muy sencillo pero fundamental. Punto número 1, mi raza de bronce. Quiero que en este preciso instante se vayan a la cajita de los comentarios y me escriban con orgullo si pertenecen a la Ley 73 o a la Ley 97. Y si por ahí alguien me dice, ¡ay, Convocatorias México, es que yo no tengo ni la más remota idea de qué lado de la tortilla me tocó morder!, no se me achicopalen, que es muy fácil saberlo y aquí le damos al clavo para despejar la duda. Pongan mucha atención. Si ustedes empezaron a gastar suela, a trabajar formalmente y los dieron de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social antes del glorioso 1 de julio del año 1997, entonces, mis estimados, ustedes pertenecen al régimen de la Ley 73. Siéntanse afortunados, porque traen la torta bajo el brazo. Pero por otro lado, si ustedes le entraron al quite y comenzaron a cotizar después del 1 de julio del año 1997, entonces les corresponde el régimen de la Ley 97. La línea divisoria es muy clara. Antes de esa fecha, repito para que quede bien grabado en su memoria, es el régimen 73. Después del 1 de julio del año 1997 es el régimen 97. La pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social es, sin temor a equivocarme, uno de los beneficios más sagrados, importantes y vitales que los trabajadores en nuestro querido México tienen. ¿Por qué? Porque es el salvavidas que garantiza un ingreso económico, un taco en la mesa, cuando por fin concluye la vida laboral o cuando por azares del destino nos topamos con situaciones de salud que no nos permiten seguir sudando la gota gorda. A lo largo de este camino informativo, he escuchado a muchos de ustedes, con la voz quebrada por la preocupación, decirme: «Oye, Convocatorias México, es que yo ya siento que las rodillas no me dan, la ciática me trae por la calle de la amargura y me dicen que si me voy a los 60 años apenas tengo derecho al 75% de mi pensión». Y es aquí donde la puerca tuerce el rabo, mis amigos, porque es una realidad que duele pero que tenemos que enfrentar con inteligencia. Así está la tabla del porcentaje según la edad para la cesantía y vejez. Y quiero que la apunten bien. Si usted decide colgar los tenis laborales a los 60 años, le toca el 75%. Si aguanta vara y se va a los 61 años, se lleva el 80%. A los 62 años, el asunto sube al 85%. A los 63 años, la recompensa es del 90%. A los 64 años, se alcanza el 95%. Y finalmente, si usted llega estoico y firme a los 65 años, se lleva la corona completa, el 100% de lo que le corresponde. Pero ojo, mucho ojo, atención aquí. Hay un as bajo la manga, un secreto a voces que muchos desconocen y que aquí en Convocatorias México les vamos a revelar para que no los madruguen. Esto es real y está en la ley. Si usted tiene, por ejemplo, 60 años y sigue trabajando 6 meses con un solo día,
¡Pum! La ley le redondea al siguiente año, dándole derecho a un 5% más. Es decir, pasaría de cobrar el 75% al 80%, solo por aguantar ese medio año y un empujoncito más. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto sobre esta estrategia? Ayúdenme a resolver sus inquietudes. Dejen su comentario. Recuerden que este espacio es completamente gratis. No les cuesta ni un solo centavo. Aquí no hay letras chiquitas ni cobros a escondidas. Pero hablemos de una herida que sangra en el corazón de nuestra patria. Estamos en la trinchera, esperando con fe ciega en que en el diario oficial de la Federación o que nuestras nuevas autoridades en este gobierno de transformación echen por andar de una buena vez las pensiones raquíticas. Sí, esas pensiones de hambre, esas que son menores de 9,500 pesos. Pensiones de 9,000 pesos, 8,000 pesos, 7,000 pesos, 6,000 pesos, 5,000 pesos, 4,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos y el colmo de la tristeza, pensiones de hasta 1,000 pesos. En este México nuestro, tan lleno de riqueza cultural y recursos, pero a veces tan desigual, hay gente que por situaciones diferentes de incapacidad, accidentes de trabajo o cualquier otra razón dolorosa, recibe mes con mes pensiones de 1,000 pesos. 1,000 pesos, compatriotas. ¿Qué se hace hoy en día con 1,000 pesos? Apenas se alcanza para el frijol, la tortilla y quizás, con suerte, un cuartito de huevo. Es una bofetada a la dignidad del trabajador mexicano. Como bien reflexionaba nuestro premio Nobel, el maestro Octavio Paz, la ceguera ante otro es la ceguera ante nosotros mismos. Cuando un país no voltea a ver a sus viejos, a sus pensionados que con sus manos construyeron las carreteras, los hospitales y las escuelas de hoy, ese país está ciego ante su propia historia y su propio futuro. No podemos permitir que la tristeza se vuelva costumbre. Yo te invito, con el corazón en la mano, a que si tú eres uno de los afectados por esta situación de la ley del 73 y tienes una pensión raquítica, es decir, una pensión menor de 9,500 pesos, me lo hagas saber en este momento. Házmelo saber dejándome tu manita arriba, apachurrarle a ese botón de like. Solamente tú tienes el poder de hacer que esa manita se punte de color blanco como símbolo de exigencia pacífica y presencia. Solamente tienes derecho a un like. Ojalá y pudieras darle 100 o 200 veces para que nuestro grito de auxilio retumbara en todo el país. Pero con uno basta si nos unimos todos. ¿Cuándo te das cuenta de que ya lo pusiste? Cuando esa manita cambia de color y se pone blanca, iluminando nuestro camino de esperanza. Sale pues, a toda mi gente hermosa que nos está viendo a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Tuviste algún impedimento físico para seguir trabajando? ¿Te truenan las rodillas cuando hay frío? ¿El dolor de la ciática no te deja ni dormir? ¿Tienes alguna discapacidad y sientes que el cuerpo ya no te da para aguantar hasta llegar a la barrera de los 60 años? No te me desesperes, porque te voy a explicar con peras y manzanas qué es lo que tienes que hacer. Pero antes, te recuerdo que tu participación es la columna vertebral de este canal. Solamente te pido que nos apoyes poniéndome allá abajo tu nombre, tu edad, desde qué rincón mágico de la República Mexicana nos estás viendo y, lo más importante, cómo te puedo orientar para poder buscar una modificación a esa pensión. Me ves desde las playas calurosas de Veracruz, desde los imponentes desiertos de Sonora, desde la tierra del tequila en Jalisco o desde el ombligo de la luna en la Ciudad de México. Repórtate, porque el que no habla, Dios no lo oye, y el que no escribe, Convocatorias México no lo lee. Muchos de ustedes me escriben con profunda frustración y me dicen, Convocatorias México, es que todos nuestros males económicos se resolverían de un plumazo si pasaran el cálculo de nuestras pensiones de las famosas sumas a salarios mínimos. Desde el sexenio pasado, el salario mínimo ha subido de manera histórica, año tras año, un 25%.
Imagínate cuánto estuviéramos ganando ahorita si nos pagaran en salarios mínimos. Pero no, nos amarraron las manos y nos lo pusieron en UMAS, congelando nuestro poder adquisitivo. Y tienen toda la boca llena de razón. El patriotismo no solo se demuestra cantando el himno nacional los lunes, se demuestra exigiendo justicia social para los que menos tienen. ¿Por qué es tan difícil que las altas esferas den su brazo a torcer para que de una vez por todas terminemos con este dolor de cabeza, con este viacrucis que son las pensiones raquíticas? Repito, este grito de auxilio es principalmente para nuestra raza de la ley del 73. A toda la gente que nos está viendo, hazme saber que tú quieres, que tú exiges, que tú necesitas que te cambien esa pensión de hambre. Solamente apriétale al like, ponme tu nombre, tu edad, de dónde nos saludas y cuál es tu situación. Sin esa retroalimentación, sin ese calor humano que ustedes me dan a través de la pantalla, es imposible que yo pueda seguir orientándolos. Ahora bien, vamos a entrar la carnita del asado. Pongan mucha atención y paren bien la oreja. Aunque muchísimas personas relacionan este sagrado derecho de la pensión única y exclusivamente con el hecho de cumplir las 60 primaveras, la realidad legal es otra. El Instituto Mexicano del Seguro Social contempla diversas modalidades, distintos caminos y puertas de pensión que pueden tocarse y solicitarse mucho antes de llegar a esa edad. Todo esto, mis amigos, dependiendo de la condición laboral en la que se encuentren, del estado de salud que los aqueje o de la situación familiar que rodea al trabajador asegurado. Y aquí surge la gran pregunta, la que todos nos hacemos en la sobremesa. ¿Quiénes, por derecho divino y constitucional, pueden recibir una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social antes de los 60 años? El instituto es muy claro y establece que pueden acceder a este paraguas económico las personas que cumplan al pie de la letra los requisitos señalados en la propia ley del Seguro Social. Este apoyo económico, que es fruto de sus años de romperse la espalda, aplica no solo para los trabajadores que llegan al ocaso de su vida laboral por vejez, sino también para aquellos guerreros que enfrentan la tragedia de los accidentes, el flagelo de las enfermedades desgastantes o como un manto protector para los familiares de aquellos asegurados que lamentablemente se nos adelantaron en el camino. Es un tema muy, pero muy importante y delicado. Es la red de seguridad de la familia mexicana. Participen, familia. No me dejen hablando solo. Pónganme por favor en la cajita de los comentarios cuáles son sus dudas. Y hablando de estar al tiro con la información, deben saber que para este año ya hay pensionados que están listos para cobrar el depósito correspondiente a los meses venideros. Tienen que estar muy atentos a las fechas oficiales del calendario, descargar y conocer su tarjetón digital del IMSS, saber para qué sirve, cómo leerlo y cómo tramitarlo sin salir de casa. Luego me llegan mensajes llenos de angustia y me dicen: Convocatorias México, es que me dijeron que el trámite de la supervivencia lo tengo que ir a hacer yo presencialmente, porque ya lo había... En este México nuestro, tan lleno de riqueza cultural y recursos, pero a veces tan desigual, hay gente que por situaciones diferentes de incapacidad, accidentes de trabajo o cualquier otra razón dolorosa, recibe mes con mes pensiones de 1,000 pesos. 1,000 pesos, compatriotas. ¿Qué se hace hoy en día con 1,000 pesos? Apenas se alcanza para el frijol, la tortilla y quizás, con suerte, un cuartito de huevo. Es una bofetada a la dignidad del trabajador mexicano. Como bien reflexionaba nuestro premio Nobel, el maestro Octavio Paz, la ceguera ante otro es la ceguera ante nosotros mismos. Cuando un país no voltea a ver a sus viejos, a sus pensionados que con sus manos construyeron las carreteras, los hospitales y las escuelas de hoy, ese país está ciego ante su propia historia y su propio futuro. No podemos permitir que la tristeza se vuelva costumbre. Yo te invito, con el corazón en la mano, a que si tú eres uno de los afectados por esta situación de la ley del 73 y tienes una pensión raquítica, es decir, una pensión menor de 9,500 pesos, me lo hagas saber en este momento.
Házmelo saber dejándome tu manita arriba, apachurrarle a ese botón de like. Solamente tú tienes el poder de hacer que esa manita se punte de color blanco como símbolo de exigencia pacífica y presencia. Solamente tienes derecho a un like. Ojalá y pudieras darle 100 o 200 veces para que nuestro grito de auxilio retumbara en todo el país. Pero con uno basta si nos unimos todos. ¿Cuándo te das cuenta de que ya lo pusiste? Cuando esa manita cambia de color y se pone blanca, iluminando nuestro camino de esperanza. Sale pues, a toda mi gente hermosa que nos está viendo a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Tuviste algún impedimento físico para seguir trabajando? ¿Te truenan las rodillas cuando hay frío? ¿El dolor de la ciática no te deja ni dormir? ¿Tienes alguna discapacidad y sientes que el cuerpo ya no te da para aguantar hasta llegar a la barrera de los 60 años? No te me desesperes, porque te voy a explicar con peras y manzanas qué es lo que tienes que hacer. Pero antes, te recuerdo que tu participación es la columna vertebral de este canal. Solamente te pido que nos apoyes poniéndome allá abajo tu nombre, tu edad, desde qué rincón mágico de la República Mexicana nos estás viendo y, lo más importante, cómo te puedo orientar para poder buscar una modificación a esa pensión. Me ves desde las playas calurosas de Veracruz, desde los imponentes desiertos de Sonora, desde la tierra del tequila en Jalisco o desde el ombligo de la luna en la Ciudad de México. Repórtate, porque el que no habla, Dios no lo oye, y el que no escribe, Convocatorias México no lo lee. Muchos de ustedes me escriben con profunda frustración y me dicen, Convocatorias México, es que todos nuestros males económicos se resolverían de un plumazo si pasaran el cálculo de nuestras pensiones de las famosas sumas a salarios mínimos. Desde el sexenio pasado, el salario mínimo ha subido de manera histórica, año tras año, un 25%. Imagínate cuánto estuviéramos ganando ahorita si nos pagaran en salarios mínimos. Pero no, nos amarraron las manos y nos lo pusieron en UMAS, congelando nuestro poder adquisitivo. Y tienen toda la boca llena de razón. El patriotismo no solo se demuestra cantando el himno nacional los lunes, se demuestra exigiendo justicia social para los que menos tienen. ¿Por qué es tan difícil que las altas esferas den su brazo a torcer? Sigamos con la clase, mi gente. La principal e inmensa diferencia entre la Ley del Seguro Social de 1973 y la de 1997 radica profunda y dolorosamente en la forma, en la fórmula matemática en que se calcula el monto de la pensión y en los requisitos de semanas para obtenerla. El régimen de 1973, como ya dijimos, abriga y protege a los trabajadores que comenzaron a cotizar, que sudaron su primera camisa formal antes del 1 de julio del año 1997. Y este esquema suele, por regla general, ofrecer montos mucho más favorables, más jugosos y justos. ¿Por qué? Porque la pensión se determina con una fórmula mágica que toma como base el salario promedio de los últimos 5 años cotizados, las famosas últimas 250 semanas. Y muy importante, premia la cantidad total de las semanas cotizadas. Entre más semanas, mejor caldo. Para poder acceder a este bendito esquema del 73, se requiere tener al menos 60 años de edad para la cesantía y un mínimo, ojo aquí, un mínimo de 500 semanas cotizadas reconocidas por el instituto. Además, como en todo, estar dado de baja ante el IMSS y mantener vigente la conservación de derechos ante el instituto, que es esa ventana de tiempo, esa cuarta parte del tiempo cotizado que te protege si dejas de trabajar. Ahora sí, pónganse cómodos porque llegamos al corazón del asunto, a la pepita de oro de este contenido. Las pensiones que pueden tramitarse mucho antes de cumplir los 60 años. Porque la vida da muchas vueltas. A veces uno planea irse derechito, pero el destino nos manda por la terracería. El IMSS, consciente de esta fragilidad humana, contempla modalidades para esas personas de lucha que aún no cumplen con la edad mínima tradicional, pero que necesitan el amparo económico.
La primera es la pensión de retiro anticipado. Esta es exclusiva para los que están bajo el régimen del 97. Así es, mi gente. Esta modalidad permite pensionarse antes de los 60 años si y solo si el trabajador ha sido una hormiguita ahorradora y tiene recursos suficientes acumulados en su cuenta individual de la Afore. Y cuando digo suficientes, no me refiero a unos cuantos miles de pesos, sino a una cantidad fuerte. Requisitos para el retiro anticipado: tener menos de 60 años de edad, contar con ahorros suficientes en la Afore para poder contratar una renta vitalicia con una aseguradora y que el cálculo de esa pensión sea superior en más de un 30% a la pensión garantizada por el Estado. Además, con ese mismo dinero guardado, debe alcanzar para cubrir el seguro de sobrevivencia para los beneficiarios, es decir, dejar protegida a la familia. Y por supuesto, estar privado de trabajo remunerado, no tener empleo formal en ese momento. Es una pensión para los que lograron acumular un capital importante, una especie de premio al ahorro extremo. La segunda, y esta es de las más dolorosas pero necesarias, es la pensión por invalidez. Se nos arruga el corazón de solo pensarla, pero es una realidad. Esta pensión se otorga cuando una enfermedad general o un accidente que es ajeno al trabajo, por ejemplo una diabetes mal cuidada, un accidente automovilístico el fin de semana, una enfermedad degenerativa, reduce drásticamente, en más de un 50%, la capacidad laboral del asegurado para procurarse una remuneración. Es decir, cuando el cuerpo dice hasta aquí, por causas naturales o fortuitas. Requisitos para la invalidez: tener las semanas cotizadas que manda la ley. Para la ley 73 son al menos 150 semanas y para la ley 97 son 250 o menos si el grado de invalidez es altísimo. Presentar el famosísimo y temido dictamen ST4. Este es el papel médico oficial, la sentencia donde los doctores de salud en el trabajo del IMSS certifican y firman que, en efecto, usted ya no está en condiciones de seguir laborando. Estarías igual que vigente a los derechos ante el instituto. Si a usted lo corrieron hace 5 años y ya perdió la conservación de derechos, aunque se enferme gravemente hoy, no le van a dar esta pensión. Por eso es vital no dejar perder esa vigencia. Como diría el poeta Jaime Sabines aludiendo al dolor y la fragilidad del cuerpo, los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Así de silencioso e insoportable es a veces el dolor de una enfermedad que nos arranca de tajo la capacidad de llevar el sustento a casa. Esta pensión no es una limosna, es un derecho nacido del amor y el esfuerzo que usted ya le entregó a la nación. Pasamos a la tercera puerta, la pensión por incapacidad permanente. A diferencia de la invalidez, esta aplica pura y exclusivamente cuando el trabajador sufre un accidente de trabajo o contrae una enfermedad profesional derivada directamente de su empleo, es decir, el albañil que cae del andamio, el minero que enferma de los pulmones por respirar polvo de carbón, la costurera que pierde la vista o daña sus tendones décadas en la máquina de coser, son los caídos en el campo de batalla laboral. Requisitos para la incapacidad permanente: estar vigente y dado de alta en el IMSS en el momento exacto del accidente o al diagnosticar la enfermedad profesional. Aquí no importan cuántas semanas cotizadas tenga. Si el accidente ocurre en su primer día de trabajo y usted estaba dado de alta, tiene derecho. Tener el dictamen ST4, que es el documento médico oficial, la sentencia donde los doctores de salud en el trabajo del IMSS certifican y firman que, en efecto, usted ya no está en condiciones de seguir laborando. Comprobar de manera fehaciente que el riesgo o daño fue a causa o con motivo del trabajo. Aquí es donde muchas empresas mañosas intentan zafarse para no ver afectada su prima de riesgo, pero ustedes no se dejen, exijan que se califique como riesgo de trabajo. La cuarta es la pensión de viudez. Esta es la que nos recuerda que nadie tiene la vida comprada. Este apoyo económico, esta tablita de salvación, se entrega a la pareja, esposa, esposo o en su defecto concubino o concubinario del trabajador asegurado o del pensionado que lamentablemente ha fallecido. Es el consuelo material ante el vacío inmenso en ese lado de la cama, un vacío que ninguna moneda puede llenar, pero que evita que la familia caiga en la pobreza extrema. Requisitos para la viudez:
acreditar legalmente el vínculo matrimonial con el acta de matrimonio, o en su caso, demostrar el concubinato, que es haber vivido juntos libremente como pareja durante al menos 5 años previos al fallecimiento o haber procreado hijos juntos. Comprobar que el trabajador fallecido contaba con las semanas cotizadas requeridas por la ley al momento de su muerte, mínimo 150 semanas si estaba activo. Que los derechos del trabajador estuvieran vigentes al momento del deceso. Es un trámite amargo, de mucho papeleo, pero vital para proteger a la viuda o al viudo. En quinto lugar, derivada de la misma tragedia, está la pensión de orfandad. Nuestro México tiene una deuda histórica con sus niños, y esta pensión está dirigida precisamente a ellos, a las hijas e hijos de los trabajadores o pensionados que han perdido la vida, dejándolos en el desamparo de la orfandad. Ningún niño debería preocuparse por el dinero, y este derecho busca que no trunquen su futuro. Requisitos para la orfandad: comprobar el parentesco directo con actas de nacimiento. La pensión se otorga automáticamente a los niños menores hasta que cumplan los 15 años de edad. A partir de los 16 y hasta los 25 años se puede seguir recibiendo este apoyo económico si, y solo si, los jóvenes comprueban que siguen estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional, presentando sus constancias de estudios puntualmente. Hay que sacar adelante a esos muchachos, que no dejen la escuela por falta del jefe o la jefa de familia. Y por último, la sexta puerta, tal vez la más conmovedora de todas, la pensión para ascendientes. Hablamos de la vejez cuidando de la vejez. Esta pensión puede otorgarse a los padres, a los viejitos que dependían económica y totalmente de un hijo trabajador que, desafiando la ley natural de la vida, falleció antes que ellos. Es la máxima expresión de un hijo que era el pilar de su casa, el que llevaba el gasto a sus padres ancianos. Requisitos para ascendientes: comprobar la dependencia económica absoluta de los padres hacia el hijo finado. Esta pensión únicamente procede si no existen otros beneficiarios con mayor jerarquía y prioridad legal, es decir, el difunto no debió dejar viuda, viudo, concubina, concubinario, ni hijos con derecho a orfandad. Si no hay esposa ni hijos, entonces el derecho pasa a los padres. Se debe presentar una resolución jurídica o realizar las investigaciones que el IMSS requiera para certificar que, en efecto, los padres vivían del sueldo del muchacho o muchacha que falleció. Como pueden ver, mis aguerridos compatriotas, el abanico de opciones legales es amplio, pero el camino burocrático suele ser un viacrucis lleno de trabas, papeleos, malas caras en las ventanillas y un mar de desinformación que busca que ustedes se rindan, que tiren la toalla, que digan «ya mejor así lo dejo». Pero nosotros, los mexicanos que venimos de la cultura del esfuerzo, que sabemos lo que es levantarse a las 5 de la mañana para ganar el pan, no nos rendimos jamás. Como decía la brillante Sor Juana Inés de la Cruz, enfrentando las adversidades de su tiempo, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. No consuman su tiempo creyendo en chismes de vecindad ni en gestores coyotes que solo quieren sacarles dinero. Consuman su tiempo informándose con la verdad, con la ley en la mano, armándose de paciencia y sabiduría para exigir lo que les corresponde. Cada vez que un mexicano recibe una pensión justa, no solo se hace justicia a un individuo, se fortalece el tejido social de nuestra nación. Las pensiones no son regalos del gobierno ni dádivas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son el ahorro diferido, la alcancía que ustedes mismos fueron llenando peso a peso, quincena a quincena, dejando una parte de su vida en la línea de producción, en el volante del camión, en el mostrador del mercado. Por eso nos duele en lo más profundo del alma nacional ver a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, batallando en la farmacia porque la pensión raquítica de 3,000 pesos no les alcanzó para completar la medicina de la presión. Es un deber patriótico, un deber moral de nuestra sociedad levantar la voz pacíficamente, pero con firmeza.
Este canal, Convocatorias México, no es solo un medio de noticias, no es solo un altavoz de trámites, es una comunidad, es un abrazo fraterno a la distancia, es un escudo de conocimiento para que nadie intente pisotear su dignidad. Hagamos un pacto, familia. No se queden con esta información guardada en un cajón. Sean luz para otros. Si conocen al compadre que anda malo de la cintura y no sabe que puede pedir la pensión por invalidez, pásenle este conocimiento. Si ven a la vecina viuda que no sabe cómo arreglar sus papeles, tiéndanle la mano. El mexicano es solidario por naturaleza. Cuando tiembla la tierra, somos los primeros en quitar los escombros. Bueno, pues la desinformación y las pensiones injustas son un terremoto silencioso que derrumba la tranquilidad de nuestras familias. Ayudémonos entre todos. Revisen sus semanas cotizadas. No lo dejen para mañana. Métanse al portal del IMSS o vayan a la subdelegación, pidan su reporte. Analicen su afore. Si son Ley 73, cuiden esa conservación de derechos como si fuera el tesoro más grande del mundo. Si les faltan semanas y ya no encuentran patrón que los contrate por la edad, infórmense sobre la modalidad 40, sobre cómo sumar voluntariamente para inflar ese salario promedio de los últimos 5 años y lograr dar el salto de una pensión mínima garantizada a una pensión que les permita irse a echar un buen plato de barbacoa los domingos sin remordimiento. La vida es muy corta para vivirla con miedo al mañana. Tienen derecho a descansar, a ver crecer a los nietos, a regar las plantas de su patio, a disfrutar de los atardeceres de nuestro México hermoso sin el nudo en la garganta de no saber qué van a comer al día siguiente. Ahí está la información, servida en bandeja de plata, explicada paso a paso para que nadie se me quede atrás. Esta es su casa, este es su espacio. Ya lo saben, la fuerza de este canal reside en su participación, en esa manita arriba que nos ayuda a llegar a más paisanos. Suscríbanse de una buena vez si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo aviso. Compartan este contenido en sus grupos de WhatsApp, con la familia, con los excompañeros de trabajo y regálenme, con toda la fuerza de su corazón y de su orgullo mexicano, su valioso e indispensable like. Nos vemos en la próxima trinchera. Cuídense mucho y que la esperanza nunca muera. Bye.